Perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Un placer para nosotros tenerlos acá. Eh, Nosotros como Centro de Clínica Jurídica, bueno, mi nombre es Aurayanés Gileman, directora del Centro de Clínica Jurídica de la Universidad Católica Andrés Bello, la Clínica Jurídica Padre Luis Mario Lazo. Nosotras normalmente, luego de esta pequeña introducción, les voy a mostrar un poco lo que hacemos. Realizamos este tipo de foros constantemente. Yo le explicaba a Aymara que nosotros trabajamos con grupos vulnerables, es decir, no solamente atendemos personas de pocos recursos económicos, que son grupos vulnerables, sino que también atendemos a mujeres, problemas con niños, niñas y adolescentes, ancianos, y todas aquellas comunidades que puedan necesitarnos, aparte de que tengan o no tengan recursos económicos, ¿no? Incluso trabajamos también temas con la comunidad LGTBI. Para nosotras, el mes de marzo es importante porque el 8 de marzo específicamente fue el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo y está reconocido por las Naciones Unidas. Este día se conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de la igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Últimamente hemos visto que nosotros decimos, bueno, nosotros no somos iguales, somos diferentes. ¿Okay? Lo que necesitamos es igualdad de condiciones. Es decir, que recibamos el mismo trato en todas las instancias. Muchas veces vemos que por el solo hecho de ser mujeres, cuando nosotros vamos a realizar una denuncia, nuestra denuncia tiene menos peso que si fuera un hombre a realizarla, ¿no? Aunque resulte chocante la idea. El 8 de marzo es una fecha que celebran los grupos femeninos en todas partes del mundo, cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día. Día que se puede contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, de la justicia, de la paz y del equilibrio. Es una oportunidad para reflexionar y valorar dónde estamos parados con respecto a la igualdad de género, como dijo en algún momento la presidenta de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos, parlamentaria uruguaya Adriana Peña. Entonces nosotros, en el Centro de Clínica Jurídica, dedicamos todo este mes a la mujer. Y queremos, en este momento específico, dar mensajes positivos. Por eso nuestros dos invitados de hoy, Aymara y Víctor, dentro de sus ponencias, contemplan la parte positiva de todo esto. En sus pantallas, entonces, les dejo que somos el Centro de Clínica Jurídica, que el Centro de Clínica Jurídica tiene 5 iniciativas. Tenemos una Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes denominada El Nazareno, tenemos la Unidad de Conciliación, tenemos el voluntariado, tenemos los programas de formación y tenemos el servicio jurídico. El servicio jurídico ustedes lo ven en el centro porque es el eje central de todas las demás iniciativas y es así como nació el Centro de Clínica Jurídica, con el servicio jurídico. De esas 5 iniciativas, la parte del programa de formación es lo que nos ocupa en este momento. Nosotros estamos constantemente haciendo jornadas, talleres, foros, webinars, forochat y una serie de eventos que realizamos para formar a las personas. Esto lo hacemos durante todo el año. Lo hacemos sobre violencia contra la mujer, lo hacemos con respecto a los grupos vulnerables, como les dije, violencia intrafamiliar, que va contra la mujer, contra los niños, contra los ancianos, y todos nuestros programas están dirigidos en esa línea. Nuestros números de contacto los tienen allí. Tenemos 3 números digital, tenemos 2 números fijos. En la pandemia, uno de los logros de la pandemia en este caso, a pesar de todo lo malo que trajo, fue que el Centro de Clínica Jurídica pueda programar citas. Nosotros antes de la pandemia atendíamos por orden de llegada, ahora lo hacemos por citas que se hacen a través de estos números telefónicos o de llamadas
telefónicas, bien sea WhatsApp, mensajería, y le damos citas de lunes a viernes en el horario comprendido de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Entonces, aquí están nuestros números de contacto y aquí están nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales ustedes pueden ver la cantidad de, cuando ustedes entran allí a esas redes, todos los casos que atendemos, cómo los atendemos, atendemos todas las materias y bueno, es una forma, es un granito de arena que pone la Universidad Católica Andrés Bello para colaborar con el pueblo venezolano en este caso, a pesar de que estamos ubicadas en Caracas y que nuestro fuerte es el área metropolitana de Caracas, pues también atendemos algunos casos en el resto del país. Y con el tema de la pandemia, repito, hemos llegado a atender gente fuera de Venezuela, ya que lo hacemos de manera remota. Y ahora, entonces, yo voy a dejarlos con nuestra próxima invitada. Yo voy a dejar de compartir para que ella pueda compartir. Luz Aymara Morales Pino es economista, ella es especialista en gerencia de proyectos, ella es nuestra directora del Centro de Innovación y Emprendimiento desde el año 2018 hasta la actualidad. Luz Aymara nos va, tengo el tema de Luz no lo tengo, aquí está, gracias, gracias. Yo voy a quitar mi cámara para que ella pueda compartir. Sí, el tema se me había quedado traspapelado, pero ahí los tienen. Retos y oportunidades del emprendimiento en Venezuela. Entonces, Luz, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Janet. Un gusto para mí compartir el día de hoy con todos ustedes. De verdad que, bueno, esta invitación en el marco del Mes de la Mujer, pues siempre uno quiere sumar un granito de arena. Y me perdonan la fecha que dice allí la presentación, pero conversándolo con Janeski decíamos, bueno, es súper pertinente conversar de esta presentación que tuve oportunidad de hacer en esa fecha, en febrero, hablando sobre los retos y oportunidades del emprendimiento en Venezuela, bueno, porque es que a muchos nos ha tocado emprender. Y ciertamente la nota de este encuentro es que tratemos de que sea un espacio positivo, pero no podemos tampoco hacernos la vista gorda a la realidad y el entorno que tenemos. Entonces, mi intención es un poco ir mostrando qué tenemos y cómo estamos saliendo adelante, porque ciertamente tenemos mucho para compartir en cuanto a buenas noticias de las cosas que estamos haciendo. Yo sí les voy a pedir que por favor vayan interactuando por el chat si tienen preguntas, si tienen comentarios, para no estar yo aquí como hablando sola, ¿sí? Así que por favor, los invito a usar activamente el chat. Nos comunicamos por ese canal. Fíjense, cuando uno habla del contexto, bueno, siempre las perspectivas económicas son como desalentadoras, lamentablemente. Desde hace un tiempo para acá es raro que nosotros vayamos a un evento de este tipo a escuchar buenas noticias de lo que va a ser el desempeño de la economía. Pero ciertamente, más allá de si es bueno o es malo, creo que la pregunta para nosotros como ciudadanos es cómo nos afecta este contexto para emprender, ¿no? ¿Es favorable o no es favorable? Y resulta que a mí me gustó muchísimo un estudio que encontré de la gente de Colaboras y Achoca, que son unas organizaciones que trabajan en pro del emprendimiento social, y nos decían, bueno, que hay cosas que van a favor del emprendimiento, como hay algunos otros elementos que no tanto. ¿Qué va a favor? Bueno, se supone que emprendemos para resolver necesidades, para aportar soluciones, y resulta que hay muchísimas necesidades en nuestro país, ¿no? Ante una gran cantidad de necesidades, el venezolano decía emprender como vía para obtener ingresos. El venezolano pues ha desarrollado actitudes y aptitudes emprendedoras y las adversidades los motivan a echar a andar nuevos proyectos. El emprendimiento es una vía efectiva para la generación de ingresos. Entonces vemos que del lado positivo tenemos que ciertamente necesitamos generar ingresos, eso nos busca, nos impulsa a ponernos creativos, a ver qué soluciones podemos generar, y la gran cantidad de necesidades también que existen, pues también es una oportunidad para esta búsqueda de soluciones. Fíjense en emprendimientos que tenemos actualmente ante la precariedad del transporte público, pues las cosas que están pasando. Tenemos un Yumi, tenemos un Rider y tenemos una guagua. O sea, el mercado se va moviendo buscando soluciones en medio del contexto que tenemos, ¿no? Más allá del tema de los ingresos. Ahora,
no es un secreto para nadie que no hay incentivos desde el punto de vista de la infraestructura legal, financiera, para que un emprendedor surja. Ciertamente sabemos que no hay un buen marco regulatorio. Recientemente salió una ley de impulso, de fomento del emprendimiento, pero esta ley iba un poco más, es muy amplia, o sea, habla de apoyar al emprendedor, a la banca, no solamente desde el punto de vista financiero, sino también de la formación. Entonces, no está como muy claro, se generaron muchas expectativas que iba a haber crédito, pero no está pasando tan así en la realidad, ¿sí? Entonces hay como todavía muchísimo trabajo por hacer en tema marcos regulatorios. Tenemos esta cultura del asistencialismo también que va por encima de la cultura del empoderamiento. Hay muchísima gente que está acostumbrada también a recibir esta especie de subsidios gubernamentales cada vez menores, cada vez más precarios, cada vez menos distribuidos a lo largo del territorio, pero bueno, siguen pasando y también pues se demostraba en este estudio que también la gente pues se ha ido un poco, si se quiere, acostumbrando a recibir estos bonos, estas ayudas y como a conformarse un poco con lo que llega, ¿no? Y luego decía, otro de los hallazgos, que la crisis económica y la falta de financiamiento pues no contribuyen a crear y mantener en el tiempo a los emprendimientos, porque al final la intención es que el emprendimiento pues pueda crecer, ¿no? No solamente quedarse desde la inversión. Ok, entonces este contexto tiene elementos a favor y en contra del emprendedor, pero ¿quién es del emprendimiento? Pero ¿quién es el emprendedor? Y resulta que vemos que el emprendedor es aquel que sabe reconocer una oportunidad de negocio ante un vacío o necesidad en el mercado. Aspira voluntariamente a dar una solución innovadora e ingeniosa, creando un bien con valor agregado en aras de generar un impacto positivo en la dinámica social ulterior al económico y a su lucro personal. Entonces, esa definición de emprendedor nos hace ver que el que decide emprender es una persona que le gusta generar valor. Y allí es bonito ver esa diferencia, porque no solamente estoy buscando el ingreso, que no es poca cosa, sino que el emprendedor debería tener esta mirada como un poco más global, quiere generar bienestar en su comunidad, se da cuenta de que hay algo que hace falta, que él lo puede ofrecer y además puede pues vivir de esa actividad productiva. Pero ¿por qué está emprendiendo el venezolano? Y hubo un estudio que se publicó Se Dice, en donde nos decía que el venezolano ve el emprendimiento como una opción de carrera deseable. O sea, se ve que el emprendedor es una persona exitosa, con elevados niveles de vida y respeto. Son personas que deciden dedicarse a la actividad emprendedora luego de la búsqueda e identificación de la oportunidad de negocio. Aquí vamos viendo un elemento que más allá de la precariedad por la que surgen estas oportunidades de negocio, de la precariedad del ingreso, también nos está mostrando que el mercado laboral es el que está incidiendo en que muchas personas terminen emprendiendo. Y no es solamente por falta de empleo, es que hay personas que tienen empleo, pero no generan los ingresos necesarios para cubrir su calidad de vida, sus necesidades. Entonces, hay personas que aún cuando están empleadas, pues necesitan también generar un emprendimiento porque si no, definitivamente los ingresos no son suficientes. Entonces, vamos viendo que el venezolano hoy asocia con elevado nivel de vida más a un emprendedor que a un profesional que trabaja por una relación de dependencia, ¿sí? Ahora, yo les quise traer algunos datos que trae la COVID del 2022, bueno, un estudio hecho en Lookup y que prácticamente se ha convertido en la referencia cuando queremos tener algunos datos de las condiciones de vida del venezolano. Y sin quererme ir a muchos detalles, quería mostrarles esta lámina en temas de la educación. Porque bueno, es uno de los sectores más afectados, hay muchísima deserción escolar, hay una gran cantidad de jóvenes que ni siquiera se están insertando y otra muy buena cantidad que tampoco está terminando. ¿Y por qué no están terminando los estudios, no? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué Aymara trae esto a colación? Porque pudiéramos creer
que es porque buena parte necesita trabajar, porque estamos en una crisis económica en donde entonces el joven necesita salir al mercado porque no puede estudiar, no puede estudiar porque necesita salir a trabajar. Y en el caso de las, pero si lo ven, el 21% no es un número tan elevado, ¿sí? No pareciera ser esa la razón de peso. Si ustedes ven la tabla y no la lupa que les traía allí con ese 21%, van a ver jóvenes de 12 a 17 años y de 18 a 24 que consideran que ya terminaron los estudios. O sea, a esa edad están diciéndonos, yo ya terminé. Otros que dicen que no lo consideran importante. Otro porcentaje, no voy a decir que no significativo, pero otro porcentaje que dice que debía trabajar. Y en el caso de las mujeres tenemos un 15% porque, bueno, por embarazo, por el cuidado de hijos, por obligaciones del hogar. ¿Ok? Esto es un dato para tener aquí en mente. Luego, les traigo esta otra presentación en donde en COVID también nos muestra que el año pasado, acuérdense que el año se dividió como en dos mitades totalmente opuestas. El primer semestre era, el país se arregló, los problemas se acabaron, ahora sí, de aquí lo que vamos es a triunfar. Y resulta que llegó agosto, la devaluación, llegó este impuesto cuando pagamos en divisas, se me fue el nombre, el IGTF, ya no me vienen las siglas, pero este impuesto cuando pagamos en divisas salió en abril, o sea, el segundo semestre tuvo una dinámica totalmente diferente a lo que fue el inicio del año, ¿sí? Cuando se hace el ENCOVI, el trabajo de campo, estamos todavía en el primer semestre, y fíjense que los empleos empezaron a subir. Si ven las barritas de empleo público, empleo privado, van a ver que hay un leve ascenso, y ese leve ascenso en las oportunidades de empleo y por tanto de generación de ingresos de las personas se traduce automáticamente en una disminución en el trabajador por cuenta propia. Allí podemos ir teniendo algunos elementos interesantes para ver que las personas que no están emprendiendo es por falta de empleo, ¿sí? Es como básicamente lo que los está movilizando a emprender. En esa misma COVID tuvimos un dato interesante que nos mostraba que la pobreza había disminuido, no tanto por razones sociales, sino más por razones económicas, por el tema de ingresos, bajaba 15 puntos por primera vez. Nosotros estuvimos con esta pobreza que era prácticamente, bueno, aquí lo dice, veníamos 7 años, por primera vez en 7 años la pobreza se reduce en el país y queda en un 50%. Y fue un poco por esa dinámica que, bueno, muchos lo explican, que hubo más libertad económica. Pero el mismo estudio nos dice que ciertamente hubo mejor nivel de ingresos, pero muy desigual. Y aquí es donde yo creo que vale la pena un poco tener en cuenta que cuando emprendemos tenemos que estar muy conscientes de los distintos públicos a los que podemos atender. O sea, nosotros en una misma ciudad, en un mismo país, en un mismo contexto, estamos viendo gente con un alto poder adquisitivo, como podemos tener otro grupo importante de personas con un poder adquisitivo muy mermado. Los ingresos del país, el 90% de los ingresos del país se está concentrando prácticamente en el 10% de la población. Entonces, cuando nosotros vamos a emprender, estos son datos que debemos tener en cuenta. Otras láminas que les traje del estudio de la ENJUVE, que es la encuesta de la juventud en Venezuela, un dato interesante es que cuando les preguntaban cuál era el tipo de estudio preferido para prepararse para el futuro, casi el 50% ronda por trabajar para aprender con la práctica, cursos cortos, aprender un oficio. Y lo conversábamos Yaneski y yo antes de arrancar este encuentro con ustedes, que en las carreras largas están cada vez siendo menos atractivas. Las personas quieren aprender algo rápido, fácil, que les permita muy pronto comenzar a generar ingresos. ¿Ok? Cuando hablamos de cuáles son los principales problemas del país, cuando nos los preguntan en general, a la opinión general, vemos que el principal tema es el económico. O sea, los problemas económicos más importantes tienen que ver con acceso a empleo, alto costo de la vida, la escasez de los alimentos.
Luego estaría el tema social, allí entra todo lo que tiene que ver con educación, salud, migración. Luego está el tema político, luego la infraestructura, que es todo lo que hemos sufrido y padecido con los servicios, y de último está el tema de la violencia. Pero si le haces esta misma pregunta a los jóvenes, su principal problema es el acceso al empleo. ¿Sí? El 33% dice que ese es el principal problema. El desempleo de los jóvenes es muy superior al resto de la población activa. Luego les preocupa la educación, luego los temas económicos en general, violencia e inseguridad. O sea, de aquí vemos un cambio muy drástico. Yo siempre recuerdo que aquí en la universidad hubo una campaña muy fuerte por todo el tema de los vicios. Janeski, ¿te acuerdas? En módulo 3 en planta baja teníamos casi que una cartelera gigante de cómo una persona se iba deteriorando con el consumo de drogas. Y ya ese ahorita, no digo que no exista, pero la principal preocupación, más bien, que están teniendo los jóvenes es el tema del acceso al empleo. Ellos dicen que están como en un círculo en donde te piden formación para poder emplearte, experiencia, pero si no me contratas no tengo experiencia, y se quedan como en una especie de bucle que no les permite avanzar. Ajá. Entonces, ¿por qué les hago ese recorrido? Porque yo creo que es importante saber en dónde estamos, cómo estamos, para entender por qué emprendemos. Y me gustaría muchísimo saber quién de la audiencia, de los que están conectados, pues está emprendiendo, son emprendedores o desean emprender, para yo poder tener algunos elementos, ¿no? Pero fíjense, cuando nosotros hablamos del emprendimiento, hay como dos modalidades totalmente diferenciadas. O emprendo por necesidad o emprendo por oportunidad. Cuando yo emprendo por necesidad, lo que necesito es generar ingresos. ¿Sí? Necesito generar ingresos y si es posible, rápido. ¿Sí? Cuando yo emprendo por oportunidad, es porque yo veo que hay una idea de negocio, de producto o servicio que puede satisfacer una necesidad, pero oye, mi intención es que este negocio crezca, que se posicione, que escale, que lo pueda replicar en otras latitudes. Entonces, con esas dos motivaciones bien diferenciadas, surgen dos tipos de emprendimiento totalmente distintos. El emprendimiento por subsistencia y el emprendimiento dinámico. Sin querernos poner muy teóricos, simplemente lo que queremos es que entendamos, y nosotros lo trabajamos a veces en nuestro curso de bases para emprender, y ahorita les voy a mostrar un poco las ofertas que tenemos para acompañarlos si es de su interés. Nosotros tenemos que diferenciar cuando hacemos algo por hobby a cuando hacemos algo porque queremos monetizar a través de él. Y ahora viene una segunda pregunta. Si quieres monetizar, ¿lo haces para subsistir o lo haces porque consideras que este es un emprendimiento de oportunidad porque tiene alto potencial de crecimiento? No sé si van entendiendo, por favor, voy a pedirles que me vayan diciendo en el chat si me van siguiendo, si tienen alguna duda hasta ahora, si vamos viendo la diferencia entre el emprendimiento por necesidad y el emprendimiento por oportunidad, y a partir de allí estas dos diferencias entre el emprendimiento de subsistencia y el emprendimiento dinámico, ¿sí? ¿Qué hemos visto? Y eso sí es un estudio que luego se los tendré que comentar. Es más, los podemos invitar de una vez al congreso que estamos organizando desde el Centro de Innovación y Emprendimiento de la UCAP para el 27 de abril. Vamos a socializar los resultados del Monitor Global de Emprendimiento, un estudio que no se hacía desde el 2010, más de una década sin hacerse, porque bueno, es una franquicia. Y lo bueno que sea una franquicia es que establece una metodología homogénea. Por tanto, en este estudio participaron 49 países y nos permite hacer comparaciones entre nosotros. Y esos resultados los vamos a estar compartiendo con todos ustedes. De hecho, queremos que venga mucha gente porque va a ser en el aula magna el 27 de abril. Si pueden, agéndenlo de una vez. Queremos tener en la mañana todo el equipo técnico compartiendo con ustedes, respondiendo las preguntas vinculadas al estudio, y en la tarde vamos a estar escuchando experiencias de emprendedores exitosos que vendrían a hacer lo que estamos viendo acá, que son los emprendimientos dinámicos. Entonces les comentaba de ese estudio, porque en ese estudio salió
que el 90% de los emprendimientos en Venezuela son de subsistencia. Decimos, oye, es una mala noticia, tal vez porque necesitamos emprendimientos dinámicos para poder incidir en la economía, para poder generar empleo, para poder ver modelos que pueden ser replicables y escalables. Pero ciertamente en un país en el que la economía está tan golpeada, que las personas consigan una forma de llevar el sustento a su familia, pues parece entonces ser una buena noticia, ¿sí? Para el interior, para la familia. Ok. Muy bien. Nosotros les vamos a pasar por el chat un instrumento, porque esto lo estamos contando como nuestra extensión social del Centro de Innovación y Emprendimiento, y les pedimos que por favor completen esa encuesta de caracterización y satisfacción. Puede ser más hacia el final, pero por lo menos les pido que rescaten el link. Luego, ¿qué hemos hecho en el CIE? Y aquí les traemos como algunos datos porque para nosotros son muy valiosos. El año pasado, en el periodo académico, fíjense que casi el 70% de las personas que vienen a nuestras actividades son mujeres. Las mujeres de verdad siempre tienen como muchísima disposición a formarse, a capacitarse, ¿no? Y también lo encontraba en la presentación de la ENCOVI, habla que nosotras tenemos el rol de cuidadoras, o sea, las mujeres al final son las que en los hogares cuidan o a los niños o a los ancianos, pero al final siempre somos cuidadoras. Eso nos pone en cierta desventaja para el mercado laboral. También lo encontraba en el mismo estudio y ojalá lo revisa porque vale la pena, siempre saca unos datos de allí de mucho interés. Las diferencias también que hay en cuanto a salario, ya lo hablaba Janeski desde lo que es el acceso a la justicia, pero desde el tema económico también hay diferencias importantes. Cuando ves empleos de más bajo nivel, por decirlo de alguna manera, empleos más elementales, las diferencias de ingreso no son tan radicales, pero cuando nos vamos a un cargo directivo, sí. ¿Y eso por qué? Porque el hombre es mejor que la mujer, porque el hombre está más capacitado que la mujer, porque la entrega nuestra no puede ser como la entrega de ellos, porque nosotros tenemos que ir a buscar al hijo a la escuela, tenemos que atenderlo cuando se enferma, y eso al final nos pone en una situación de desventaja. Pero, ¿qué es lo que yo quiero valorar con esta lámina? Que cada vez que nosotros abrimos una convocatoria, ahorita hicimos una que estamos lanzando para un curso Bases para Emprender y dijimos solo mujeres, pero yo le decía a mi equipo, casi que no tenemos que decirlo, que aquí la mayoría de nuestros participantes, y ya lo ven en esta lámina, 70% son mujeres, y de todo el grupo que viene, cerca de un 30% son emprendedores. Hay muchas personas que se van aproximando un poco al centro con la idea de emprender, mas no necesariamente están emprendiendo todavía. Y obviamente no les va a sorprender el rubro ganador en temas de emprendimiento, alimentos. 40% está dedicado a este tema. A ver, Yaritza, el sistema económico hace que los emprendimientos sean de forma temporal. Lamentablemente no de oportunidad porque la dinámica de consumo y los impuestos es terrible. Acortan la duración. Sí, tenemos un contexto muy difícil para emprender. Es así, Yaritza. Gracias por tu comentario. Yo quería comentarles un poquito para que sepan qué hacemos desde el centro, para que sepan que estamos aquí, que estamos dispuestos a apoyar y acompañar cada una de sus ideas de negocio y que estamos muy conscientes de esta realidad. O sea, ciertamente cuando uno habla con un centro de innovación y emprendimiento, y porque estamos metidos en el ecosistema, pues todos están buscando apoyar a ese emprendedor, se le puede decir gacela, no, ese emprendedor que se quiere que crezca, pero nosotros en el Centro de Innovación y Emprendimiento, por la vocación social de la universidad, consideramos tan valioso como uno dinámico a un emprendimiento de subsistencia. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos que de allí está saliendo el sustento de una familia. Y si sale el sustento de una familia, esos son niños que van a poder ir a la escuela, mujeres que van a poder ser independientes, así que aquí las puertas abiertas para todos ustedes. Entonces, ¿qué estamos ofreciendo?
ofreciendo en el centro? Bueno, obviamente al estar dentro de la academia tenemos un área académica, tenemos unas asignaturas transversales y obligatorias como es nuestra cátedra institucional de innovación y emprendimiento, que la ven todos los estudiantes tanto en Caracas como en Guayana de cualquier carrera y en cualquier semestre de la carrera, porque cada escuela la acopló en su malla curricular en distintos niveles. Y tenemos la electiva consultoría y marca personal, que también es transversal, un poco para que el estudiante cuando se gradúe sepa qué puede hacer. Y nosotros tenemos una charla cuando los muchachos ya van a graduarse que es, me gradúo y ahora qué, porque genera como ese vértigo, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Entonces la idea de estas dos asignaturas es un poco acompañarlos y mostrarle al estudiante, perdón, que ya tiene una formación con la que puede salir al mercado laboral. Luego tenemos la aceleradora de negocios y emprendimientos sociales. Si me preguntan, esta sería la oferta que está más orientada al emprendimiento que tiene potencial, que podríamos catalogar como un emprendimiento de oportunidad. De hecho, estamos ahorita en convocatoria abierta para emprendimientos de cualquier área que por lo menos tengan un año de operación y que quieran contar con un staff de mentores especialistas en distintas áreas. Estamos por cerrar ya convocatoria porque solamente trabajamos con 10 equipos, no nos damos abasto para más. Equipos hasta de 3 personas y si les interesa, con todo gusto les hacemos llegar la información. De todas maneras, el registro, el link de registro está en nuestro Linktree y si puedes, Camila, te voy a pedir que les pongas allí la cuenta de Instagram, ¿no? Para que ellos sepan en dónde ubicarlo y hasta podríamos pegarles el link. Luego está la extensión social, que ahí está el curso Bases para Emprender. Tenemos uno el 29 solo para mujeres, ya saben, si se animan, sería un gusto para mí tenerlos por aquí. Tenemos los foros todos los miércoles a las 4 de la tarde. Hoy a las 4, al salir de aquí, vamos a escuchar un emprendedor. Estamos escuchando relatos de emprendedor, son experiencias de cómo ellos les ha ido, qué han hecho, qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado tanto. Y ya ahorita en abril arrancamos otra vez con lo que son los foros temáticos, porque cada día tenemos un invitado para hablar de un tema particular. Eso ocurre todos los miércoles de 4 a 5 por Zoom. También lo pueden ver a través de nuestra cuenta en Instagram. Se las voy a poner por aquí en el chat, @CIEUK. ¿Qué más me queda por contarles? Bueno, también desde el centro pues ofrecemos servicios de consultoría. Eso depende de solicitudes puntuales de clientes que quieren atender públicos específicos con contenidos de innovación y emprendimiento, pero hacemos pues las propuestas de intervención a la medida, ¿ok? Ahora bien, cuando nos preguntamos en qué se está emprendiendo en Venezuela, conseguimos en un reportaje de Bloomberg en línea que, déjame cerrarles aquí los micrófonos. Espérense, aquí está. Ok. A ver, cuando estábamos buscando, bueno, ¿en qué está emprendiendo? Porque esa es como la pregunta básica, ¿no? Siempre que uno va a hablar de talleres de emprendimiento, aunque les cuento, nosotros en el centro no lo trabajamos así. No trabajamos diciendo qué está de moda para que ustedes se metan, sino que tratamos de que el emprendimiento se parezca a ustedes. Por eso hacemos todo un recorrido para ver cuál es su diagnóstico personal, cuáles son sus fortalezas, cómo está su entorno y cuáles son las oportunidades reales para emprender. ¿Ok? Entonces, mosca, porque no apostamos ni a recetas mágicas para emprendimiento exitoso, ni al emprendimiento clave. Pero como no puede faltar, sí quisimos incorporar un poco en qué está emprendiendo la gente. Y bueno, fíjense que va acorde a las necesidades. ¿Cuál es un tema que tenemos precario en el país? La salud. Y hay muchísimos emprendimientos ahorita interesantes para cubrir esta necesidad. Este tema de los seguros, el tema de los hospitales, el tema de las ambulancias, hay oportunidades para cada uno de estos rubros. Está pues el tema alimentario, todo lo que tiene que ver con comida, bueno, y eso se ve también y es razonable cuando vemos que tenemos una economía golpeada, pues al final la gente pues va a invertir en comida, ¿no? Es como que las necesidades básicas, si vemos la pirámide de Maslow, nos quedamos en las necesidades básicas y por eso la comida, las medicinas, fíjense que están las dos allí, comida, salud, pues es lo primero en lo que vamos a estar dispuestos a gastar. Pero hay un modelo muy interesante que, bueno, lo estamos viviendo sobre todo con el tema de las cuentas de Instagram, que lo llaman Dark Kitchen.
son cocinas que no existen al final, ¿no? O sea, no son restaurantes físicos como los conocíamos antes, y hay gente que se está dedicando a montar la infraestructura de la cocina para que los cocineros alquilen la infraestructura y no tengan que hacer ese gasto de esa inversión. Simplemente yo llego a una cocina que ya tiene todo equipado, pruebo mis recetas, me consolido, tengo mercado, ahora sí invierto en hacer mi propia cocina. A mí me parece que eso es genial porque uno cuando da costos, lo primero que uno le dice al emprendedor es mosca con los costos fijos, minimízalos, y esta es una forma de minimizarlos. Luego está pues todas las plataformas de marketplace, de comercio electrónico, pues eso, cada vez queremos que las cosas sean más fáciles, más ágiles, pues ahí es todo un mundo de mercado. Y por supuesto, al estar tan metidos en todo lo que tiene que ver con redes sociales, pues todo lo que es servicios multimedia, generación de videos, contenido, pues es otra fuerte emprendimiento que se está dando en estos días. Ajá. Ok, ahí les están colocando también, mi equipo les está colocando el chat para poder ingresar al curso de Introducción a la Innovación y Emprendimiento, que es gratuito, tiene su certificación avalada por el CIAP, forma parte de lo que tiene que ver con nuestra extensión social. Y esta es la última lámina, yo me había anotado de 2:45 a 3:15, casi lo estoy logrando. En esta última lámina lo que creo es que quiero compartir con ustedes un poco lo que son los retos que tenemos, y los comparto con ustedes porque al final todo es un mismo ecosistema, ¿no? Están los emprendedores y estamos los que acompañamos a los emprendedores. Pues nosotros tenemos que impulsar todo lo que tiene que ver con los procesos de transformación digital. Tenemos que invitar a la gente a revisar permanentemente su modelo de negocio. No podemos creer que algo que me fue bien un día, pues necesariamente me va a ir bien los próximos, y por eso hay que formarse, hay que escuchar, hay que ver qué está pasando, cuáles son las tendencias del mercado. Tenemos que estar atentos a los patrones de consumo, o sea, no podemos tener un precio que nadie puede pagar. Al final necesitamos ver quién es mi público, cuál es su capacidad de pago y estar como en ese ajuste permanente. Nosotros que venimos de vivir hiperinflaciones prolongadas, pues ya somos artistas y nos parece normal, pero eso es un hallazgo. Tenemos que estar muy atentos a nuestra gestión financiera. Bueno, lo saben, o sea, tenemos que estar atentos a cuáles son nuestras salidas, por qué vale la pena priorizar, ¿no? Algunas cosas ya no las puedo cubrir, las dejo de lado, son lo que se llama en economía como los bienes de lujo, ¿no? Eso que los puedo descartar. La gestión del talento, cuando hablamos de que el empleo es precario y por tanto la gente necesita emprender para generar ingresos adicionales, pues lo mismo pasa con nosotros. Si yo emprendo y contrato, pues tengo que estar atento a cuidar a esas personas porque el mercado es muy hostil y pues hemos vivido, todos los que manejamos equipo hemos vivido altas rotaciones, y es por eso, es porque las personas están buscando mejorar su calidad de vida. Eso implica también que tenemos que mantenernos en formación constante, los cambios son vertiginosos, pasan muchísimas cosas. Ya nosotros, bueno, ahora en el almuerzo conversamos, no, es que antes se veía televisión, yo decía, qué bárbaro, ¿no? Ya la gente no ve televisión. O sea, son cambios que si no nos damos cuenta, nos arropan, así que tenemos que mantenernos en formación constante, automatizar procesos, porque si tenemos que estar tomando decisiones todo el tiempo, pues hay que tratar de que ese proceso no sea tan tedioso, sino podernos generar información valiosa de una manera más sencilla. Articularnos, hay muchísima gente haciendo cosas buenas, pero en la medida que nos unimos, esto que estamos haciendo hoy lo valoro muchísimo. Imagínate el Colegio de Psicología, la Clínica Jurídica, el Centro de Innovación y Emprendimiento, estamos todos juntos en este país, en este contexto con tantas necesidades. En la medida que nos articulemos, pues haremos mejores cosas de servicio a la comunidad en general, propiciar investigaciones y por supuesto generar propuestas de formación y acompañamiento acorde a nuestro público objetivo. Creo que no podemos perder de vista ninguno de los actores que estamos hoy aquí, el público que tenemos con las necesidades que tenemos para dar ofertas pertinentes, asertivas, para poder salir adelante, que yo confío en que sí lo lograremos. Una cosa para cerrar, Janeski, en la presentación de los resultados del GEM, veíamos y salía que el emprendedor venezolano
bueno, me dan ganas de llorar. Es un héroe sin capa, o sea, es una persona que tiene todo en contra para no emprender y lo hace. Decían los investigadores, quisiera Japón tener emprendedores como los nuestros, porque ellos tienen todo, ellos hablaban como de la semilla y la tierra, ¿no? El emprendedor es esa semilla, pero aquí no tiene tierra fértil. Hay otros países que tienen la tierra fértil, pero no tienen la semilla que nosotros tenemos. Entonces, de verdad que orgullosos de cómo salimos adelante en medio de las circunstancias. Creo que es muy bonito saber que la UCAP siempre con su responsabilidad social universitaria, pues con las puertas abiertas para recibir a la comunidad y apoyarlos desde nuestros saberes. Así que, Yanes, que agradecida por el espacio y a tu audiencia por habernos acompañado en este rato. Gracias, Aymara. Sabes que, bueno, estás más que invitada para los otros foros que vamos a tener. Yo les comentaba al principio a las personas que nosotros, a pesar de que tenemos tantos casos con problemas en el Centro de Clínica Jurídica, porque la mayoría de las personas que vienen aquí vienen es porque tienen problemas, como estábamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, que fue el 8 de marzo, y para nosotros es el mes completo de marzo, que tratamos de hacer eventos relativos a la mujer y a los emprendedores en términos generales, queríamos dar una imagen positiva, ¿no? Y escuchándote, bueno, esa era la imagen positiva que buscábamos. Gracias, mil gracias de verdad por acompañarnos, por compartir toda la data que compartiste con nosotros. Les recuerdo que estamos grabando este foro, esta sesión, y que bueno, luego les vamos a informar dónde la van a poder ver porque se inscribieron más personas y no están todas acá. Y bueno, también sabemos que el internet a veces no ayuda, y como el internet no ayuda, hay gente pues que no se pudo conectar o que simplemente no tiene buena señal. Pero entonces, bueno, van a tener todo esto grabado y lo van a tener a disposición de ustedes. Aymara también les dejó en el chat un link para que llenen una encuesta. Por favor, llénenla. Si no, también, Aymara, me la puedes mandar y yo se las mando a las personas que se inscribieron para que nos hagan el favor de llenarlo, porque todo eso nos sirve para la data del centro, para la sí, yo espero que hayamos estado grabando todo. Sí, sí. Para nosotros y para ustedes y la universidad siempre es importante esta data que tenemos de todos los eventos que nosotros realizamos, porque además los tenemos que reportar, ¿no? Entonces, bueno, mil gracias, de verdad, un abrazo. Espero que nos puedas acompañar un rato más. Seguro para que sí. que Aquí me puedas quedo para escuchar a Víctor, claro que sí. a nuestro siguiente invitado. Bueno, nuestro siguiente invitado es Víctor Hugo Méndez Tovar. Él es psicólogo clínico forense. Víctor nos ha acompañado en múltiples oportunidades en eventos que ha realizado el Centro de Clínica Jurídica. Él ha ocupado diversos cargos, dentro de ellos los más relevantes son el Ministerio Público, la Coordinación Nacional de Protección a Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales, desde febrero del 2016 hasta mayo del 2018. También fue director de investigación y formación especializada para la atención integral de la víctima de violencia, Oficina Nacional de Atención Integral a las Víctimas de Violencia, desde octubre del 2018 hasta enero del 2020. Y su cargo actual es presidente de Colegio de Psicólogos del Estado Miranda, desde julio del 2020 hasta la actualidad. La ponencia de Víctor Hugo se denomina El sesgo cognitivo del jurista y su efecto en la calidad de vida de la víctima. Bienvenido, Hugo, tienes la palabra. Hugo, gracias, no, Aura, Víctor. gracias de verdad. Una vez más, bueno, contento y honrado de que tú me invites a estas actividades de clínica jurídica, que tiene una labor tan importante durante tanto tiempo para resarcir y reparar y ayudar también a que el resto de las personas se sensibilice y ayude al resarcimiento de las mujeres en este país que hayan sido impactadas por un delito y que estén ahorita en la situación o en la condición de ser sobrevivientes de esta situación y que tengan, por supuesto, todo el derecho de buscar calidad de vida. Y este pequeño foro
importante, bien interesante, tiene que ver con eso, ¿no? Sobre todo porque está en el marco, inscrito en el marco del Día de la Celebración de la Mujer, ¿no? ¿Por qué es importante hablar del sesgo cognitivo y el impacto que tiene esto en la calidad de vida de las mujeres, ¿no? Desde la perspectiva o la visión del jurista. Porque apartando, ¿no?, el impacto y el daño que puede generar directamente el delito y el delincuente, ¿no?, el agresor sobre la mujer venezolana, ella se enfrenta a otras cosas, ¿no? Se enfrenta a cosas que a veces nosotros ni siquiera imaginamos o no pensamos que existen o suceden, pero que tienen un impacto y siguen socavando, ¿no?, el nivel y la calidad de vida de nuestras mujeres. ¿Qué pasa con esto? Cuando la mujer se enfrenta a quien debe reparar y buscar y ayudarla a buscar justicia, que en este caso son los investigadores penales, el fiscal, los abogados que hacen parte de la investigación y el mismo juez, se va a encontrar que ellos tienen una percepción algo distorsionada, una expectativa de percepción distorsionada de cómo debe comportarse una víctima. Y a eso me refiero cuando hablo del sesgo cognitivo, ¿no? Una mujer que ha sido víctima de cualquier delito, para los ojos del jurista, debe expresar o exponer un comportamiento específico y que en la mente, ¿no?, y en el sesgo cognitivo, o sea, en la comprensión y en la idea que se tiene de cuál es su comportamiento, quien no lo exprese, entonces es dudable su versión de la victimización. Es decir, si una mujer no se comporta de acuerdo a lo que espera o a lo que ha construido en su mente el jurista, entonces hay dudas de la victimización, hay dudas del impacto que el delito tuvo sobre ella y sobre todo empieza a dudarse del testimonio de esta mujer que ha sido víctima de un delito. Un ejemplo de eso que me sucedía mucho y yo peleaba mucho cuando estábamos en alguna audiencia es que una mujer que haya sido sobreviviente o víctima de un delito de características sexuales, por ejemplo, una violación, al parecer, dentro de la visión del sesgo cognitivo del jurista, esta mujer no tiene derecho a buscar calidad de vida, no tiene derecho a reacomodar su experiencia de vida, no tiene derecho a emprender, por ejemplo, como lo decían bien hace un momento, no tiene derecho a divertirse, a buscar un espacio donde poder, bueno, de alguna forma expresar lo que necesita para reacomodar toda su vida en cuanto a la calidad de vida, porque si lo hace y es percibida como tal a través de este sesgo cognitivo, entonces esta mujer parece no estar tan afectada según los ojos del jurista. Si una mujer aparece en la audiencia de alguna forma bien vestida, sin llorar, sin perder el control, sin tener expresiones propias de lo que podría ser el estrés postraumático debido a un delito, si una mujer se presenta con entereza, si una mujer se presenta perceptivamente atenta, con control de sus emociones, con control de su cognición y control de sus respuestas, entonces al parecer esta mujer no está tan afectada, ¿no? Y eso, por supuesto, de acuerdo o establecido a este sesgo cognitivo del jurista. ¿Por qué? Porque la expectativa del comportamiento de una víctima de un delito, al parecer es, bueno, el descontrol emocional y conductual, la existencia de expresiones conductuales y emocionales exacerbadas de llanto, de total desesperanza, de una falta total de deseos de disfrutar de la vida. Si una persona se presenta de esta forma, entonces es más posible que quien está encargado de emitir justicia o buscar reparación la perciba como una víctima o la perciba como alguien que ha sido impactado por el delito. Y esto tiene un efecto pernicioso en la búsqueda de justicia y, por supuesto, en el establecimiento de la calidad de vida o el restablecimiento de la calidad de vida de las mujeres que han sido impactadas por los delitos aquí en Venezuela. Porque empieza a conformarse, a transformarse este sesgo cognitivo en acciones concretas que pueden entorpecer o hacer sentir culpable o hacer sentir inadecuada a estas mujeres que a pesar de haber sido impactadas, de haber sido dañadas, de haber sido traumadas por el propio delito y quien lo ejerce, el agresor, y desean o tienen el deseo de emprender para poder rehacer su vida, tienen todo el derecho a hacerlo, se ven entonces obstaculizadas
ante los ojos del jurista y ante los ojos del resto de las personas, porque este sesgo cognitivo se traslada como alguien inmerecedor, ¿no? De esta búsqueda de felicidad y esta búsqueda de estabilidad y esta búsqueda de opciones para tener calidad de vida. Y es muy importante que nosotros, los operadores de justicia o quienes operamos justicia en algún momento, o los psicólogos que vamos a aportar como peritos en el abordaje y evaluación de estas víctimas, tengamos la suficiente sensibilidad y sentido común para poder aceptar que cualquier persona que haya sido dañada o impactada por un agresor y por el delito en sí mismo, tiene el derecho de abordar su vida desde la perspectiva del éxito, desde la perspectiva del emprendimiento, desde la perspectiva de querer tener, por supuesto, felicidad y calidad de vida. Eso no está penado, eso no puede estar señalado, eso no puede ser criticado y eso no puede tener, por supuesto, la opción del sesgo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque entonces podría ser que se le ocurra al deudor del agresor indicarle al juez o indicarle al investigador durante algún proceso activo en un juicio que observe cómo esta persona no está tan afectada porque parece estar estable, parece tener necesidad de buscar opciones para poder tener calidad de vida, no está totalmente afectada como pudiese tener la afectación de una persona que haya sido impactada por el delito tal o cual, y entonces se siembra la duda con relación a lo que puede estar sucediéndole a esta persona y empieza a intentarse, porque es un intento, al final es un intento, nosotros los psicólogos somos muy luchadores para poder derrumbar estos sesgos cognitivos, a tratar de minimizar el impacto del mismo delito y a disculpar las acciones del agresor. Esto es muy delicado, muy delicado. La percepción sesgada o la percepción totalmente distorsionada que se tenga en la mente, ¿no? Sobre cómo debe comportarse una víctima, no puede disculpar y no debe disculpar la gravedad de los actos del agresor. Y tampoco puede disminuir, ¿sí? No puede disminuir las características de daño que puede tener cualquier delito que impacte a la mujer venezolana. Siempre el llamado a nosotros desde el Colegio de Psicólogos actualmente y antes cuando estábamos como psicólogos trabajando a nivel del Estado, como operadores de investigación del Estado, es a que el juez, el fiscal, los investigadores, hasta el receptor de denuncia, se sensibilicen con perspectiva de género. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos seguir sumándole daño a una persona que ya ha sido impactada por el delito, en este caso una mujer, porque tenemos ideas distorsionadas de cuál debe ser, cuál o no el comportamiento que ella va a expresar posterior al delito mismo. Y esto es muy importante que lo destaquemos, porque esto puede entonces a una persona que ya está percibiendo los eventos revictimizantes propios de la investigación, o sea, tiene que trasladarse al tribunal, no tiene el dinero para pagar el pasaje, no sabe a qué hora va a salir entonces la audiencia o a qué hora comienza la audiencia y no tiene el dinero para pagarse el almuerzo o la cena. A veces tiene que trasladarse con el grupo familiar porque no tiene quien los cuide y a veces el lugar donde se ejecuta la audiencia está muy lejos del lugar donde esta persona vive y no hay posibilidad de que pueda pagar un alojamiento si sale después de las 7, 8 de la noche. Todos estos eventos revictimizantes propios del proceso penal, que muchas veces nosotros pasamos desapercibidos o nosotros no nos damos cuenta que existen, son sumatorios, ¿no?, al estrés propio que tiene esta mujer que ha sido impactada por el delito. Y si a todo eso que yo he descrito le sumamos entonces que hay alguien que está dudando de su condición de sobreviviente o de víctima porque tiene una idea distorsionada de cómo debe comportarse en audiencia para poder expresar su victimización, entonces estamos causando muchísimo daño y estamos obstaculizando de alguna forma la necesidad, el deseo ganado y por supuesto y el derecho que tiene esta mujer de optar por construir una vida en búsqueda de la calidad, por supuesto en búsqueda del disfrute y en búsqueda del resarcimiento propio que toda persona debería tener dentro de Venezuela. Estas personas entonces cuando se ven percibidas de esta forma y cuando son objeto, ¿no?, de la palabra percibida por parte de este jurista, simple y llanamente, bueno, decaen.
lo que han avanzado o han podido avanzar en su proceso de recuperación o en su proceso de reacomodación de la experiencia, bueno, de ahí hay un retroceso importante, porque ¿cómo se sentirían ustedes si la persona que tiene en sus manos la decisión de hacer justicia los percibe ustedes como unas personas indignas de la justicia o como alguien que simplemente es dudoso en relación a su testimonio de actuación porque no parece víctima? Porque en su percepción no se aprecia como tal. Y el trabajo de nosotros, por lo menos los psicólogos que nos encargamos de trabajar en el área forense, es ir desmontando, sé que no es tarea fácil, pero es ir desmontando, haciendo una especie de educación psicológica, una psicoeducación a este grupo de juristas que con su percepción errada o distorsionada, en vez de emitir justicia, más bien lo que pueden es generar una cuña de daño mucho más amplia para estas mujeres que están buscando que se haga justicia merecida, por supuesto. ¿Qué sucede entonces cuando una mujer quiere buscar la opción del emprendimiento, por ejemplo, tomando en cuenta e hilando, ¿no? con la información que anteriormente se les estaba exponiendo a ustedes? ¿Qué sucede cuando una mujer desea y necesita ubicar un espacio para trabajar, un lugar de trabajo? ¿Y qué sucede cuando la información acerca de su proceso de vida no se contiene o no se respeta? Es decir, no, la confidencialidad de la data no se mantiene y bueno, quien vaya a tener la oportunidad de darle trabajo a esta mujer conoce los procesos por los cuales ella ha sucedido. Se transforma otro sesgo mucho más importante, ¿no? Que algunas personas pueden decir entonces que alguien que haya pasado por una condición de victimización o que haya sido sobreviviente de un delito, quizás no tenga las capacidades propias o referidas para poder ejecutar tal o cual labor, o quizás tenga sus recursos disminuidos o deteriorados para poder tener la atención suficiente y prestar un servicio y ganarse, por supuesto, un sueldo a través de su labor. O quizás piensen también que el proceso de victimización genera un trauma tan profundo que inhabilita a la mujer para ejercer funciones en, bueno, cualquier tipo de espacio laboral donde realmente esta persona sí tenga las condiciones y los recursos suficientes para poder ejecutarla. Entonces vean entonces qué daño crea y genera el tener un sesgo cognitivo distorsionado con relación al comportamiento esperado, ¿no? Que debe tener una víctima, ¿no? Y al comportamiento futuro que una persona sobreviviente de violencia o de algún delito podría expresar con relación, por supuesto, a la ejecución laboral. Y esto afecta, por supuesto, a la posición y a la propia percepción que tengan las mujeres dentro de su plan de reinserción, de resiliencia y de reactivación y reacomodación de la experiencia de vida. Porque si se consiguen que en cualquier lugar de importancia, por supuesto, donde la justicia debería prevalecer, hay un sesgo que no les permite avanzar o un sesgo que le genera un obstáculo, entonces el deseo, la motivación y las ganas de emprender disminuyen. Es tarea entonces nuestra y es deber nuestro empezar a derrumbar y eliminar cualquier sesgo cognitivo que haga una presunción o nos permita o nos genera a nosotros una percepción totalmente distorsionada de lo que debe expresar conductualmente una persona que haya sido impactada por el delito. Y entonces empezar a reconocer, más allá de nuestra propia percepción errada, los recursos, ¿sí? No desvalorizados y los recursos no deteriorados que tengan estas mujeres que les sirven y que son útiles para poder emprender en el camino de la calidad de vida. Porque la calidad de vida aquí no puede perderse como un objetivo. O sea, nosotros no podemos ser vendedores de falsas esperanzas o destructores de esperanzas en las personas que han sido impactadas por los delitos. Al contrario, debemos empezar a ayudarlas o a orientarlas en el autorreconocimiento de recursos que estén contenidos en ellas y que pueden servirles entonces para poder emprender cualquier actividad que genere satisfacción y calidad de vida. Y no simplemente transformarnos en señaladores, en criticones o en personas que, si no estamos de ese lado señalando o exhibiendo de forma distorsionada, nos convertimos en muletas humanas que intentamos o deseamos resolver toda la situación por nuestra cuenta sin permitir que la mujer, usando sus propios recursos
y usando sus propias habilidades pueda resolver. Ese es la otra lista que debemos evitar nosotros, ese furor curandis que a veces tenemos, ¿no? Ese deseo de ayudar a toda costa, por siempre, sin permitir que la mujer pueda, desde sus propios recursos y el reconocimiento de sus propias habilidades, resolver por sí misma. Cuando intentamos entonces convertirnos en una muleta permanente para poder resolver cualquier situación que se presente, inhabilitamos de forma gigantesca a una persona que ya viene cuestionada, que ya viene señalada y que ya viene de forma distorsionada, percibida por el estrato legal. Entonces no podemos ser los que intentan solucionar para siempre y no reconocer los recursos de estas personas, y tampoco podemos ser los señaladores distorsionadores que tampoco reconocen los recursos de estas mujeres como propios y válidos para seguir adelante y poder establecer un objetivo en búsqueda de la calidad de vida. La invitación siempre es desde el espacio de la psicología venezolana, sobre todo el espacio de la psicología del Estado Miranda, es que si usted tiene problemas o usted tiene dudas acerca de cómo es la dinámica de recuperación o la dinámica de reacomodación de la experiencia, como nos gusta llamar a nosotros, que tiene cualquier víctima de un delito, y usted no sabe cómo funciona esto y usted quiere saber cuál es la dinámica presente durante el funcionamiento de estos factores, acuda a nosotros y nosotros con muchísimo gusto los psicoeducamos con relación a este tema. ¿Para qué? Para evitar revictimizar mucho más, para evitar seguir señalando y sobre todo para no inhabilitar el deseo de cumplir un objetivo válido para toda mujer, sobre todo las que han sido víctimas de un delito, que es la búsqueda de calidad de vida. Si nosotros no estamos prestos a reconocer que desconocemos mucho de la dinámica de recuperación, tanto psicológica como conductual, entonces vamos a seguir haciendo daño por emitir algunos juicios distorsionados, algunos juicios de valor que hablan más de nosotros mismos que de la propia víctima, y por supuesto vamos a seguir sosteniendo estos sesgos cognitivos que nos hacen pensar o nos hacen creer que nuestra percepción es razonable cuando simplemente es la expresión de una distorsión basada primero en la ignorancia de la dinámica de victimización y segundo en el irrespeto a la condición de cualquier persona que tiene el deseo de buscar calidad de vida en Venezuela. Yo estoy por acá entonces atento si alguno quiere hacer una pregunta con relación a este tema, si alguien no entendió cómo funciona el sesgo cognitivo, estoy aquí presto para poder aclarar sus preguntas o sus dudas y hacer esto un poquito más dinámico y no tanto un monólogo mío con relación a cómo yo estoy señalando lo que está sucediendo y que tiene tiempo sucediendo en el espacio donde el jurista debe hacer justicia, más no señalamientos y más no, por supuesto, percepciones erradas sobre cómo debe o no comportarse una víctima, no solamente durante el proceso de investigación y el proceso penal, sino por el resto de su vida. Así que bueno, estoy atento por acá, quien quiera preguntar o quien quiera participar, tanto por el chat como por micrófono, con mucho gusto yo les contesto sus dudas. Gracias, Víctor. Siempre interesantísimas todas tus ponencias, siempre además muy claras. Con las personas que te estamos escuchando. Si hay alguien que quiera preguntar, puede activar su micrófono, pueden activar sus cámaras o lo pueden hacer también por el chat, ¿sí? Doctora Yoconda, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, profesor? Chévere, chévere. Qué bueno verlo por acá. Chévere. Profesor, una pregunta, una inquietud. Ok. No sé cómo está funcionando eso ahora porque tengo tiempo que no ejerzo la materia de violencia. Ajá. Y estuve un buen tiempo fuera de Venezuela, pero antes yo nunca estuve de acuerdo con eso. Yo fui fiscal en materia de violencia hasta el año 2010, 2011, ¿verdad? Que salgo del Ministerio Público porque iba a cumplir otras funciones. Resulta que para aquel entonces yo decía que no podía ser que yo fuese a tomar una decisión para luego realizar una imputación y posterior a ello un acto conclusivo con un solo informe psicológico psiquiátrico, con una sola experticia, porque para aquel entonces
se estaba haciendo así. Yo quisiera saber, de hecho aquí en Lara no había psicólogos o psiquiatras forenses, era un tema, había que mandar a la víctima a la PLAF, había que enviarlo a Carora, y el hecho había sucedido aquí en Barquisimeto porque el psicólogo o el psiquiatra forense que disponíamos para aquel entonces estaba ubicado en Carora. Entonces, con un solo informe, el Ministerio Público tenía que formular cargos. Yo nunca estuve de acuerdo porque digo, una víctima puede engañar a un psicólogo en esa sola entrevista, porque la entrevista duraba, qué sé yo, 1 hora, y la víctima puede hacerse víctima y doble víctima y decir, ay, sí, es que él me abusaba, es que él tal cosa, porque sabemos que puede pasar. Entonces, yo decía que con un solo informe no podía, no, pero es que no se pueden mandar a hacer más, no tenemos psicólogo. Quisiera saber si eso ha cambiado, si hoy en día, porque el día de la ponencia estuve a punto, iba a preguntar, pero qué sé yo, por X o Y circunstancia, no se me permitió. Entonces me gustaría El saber. sábado, el sábado pasado. Si, ya, o si se requieren 3, si se está llevando a cabo las 3 solicitudes, las 3 experticias, me puede... Okay. Ok, es bien interesante su pregunta porque concatena perfectamente con la existencia del sesgo, ¿no? La dinámica para la evaluación de la víctima es variable. Es variable. Nosotros no podemos hacer un calco y colocar en un calco rígido los procesos de evaluación con todas las víctimas, porque todos tienen características distintas, desde la edad, desde eventos evolutivos como la edad y eventos propios del desarrollo, como por supuesto las condiciones de vida de esta persona, su nivel sociocultural, su nivel cognitivo, todas estas cosas tienen un efecto en el proceso de evaluación. Y si el psicólogo no toma en cuenta eso y solamente hace un calco y coloca una estructura, un protocolo rígido para todas las víctimas de la misma forma, por supuesto que hay información que se va a perder o hay información que va a estar viciada en cierto sentido. Hay víctimas que mienten, todo el mundo miente, por muchísimas razones, ¿no? Y esto es importante que lo destaquemos. Quizás una persona miente no porque tiene el deseo o la intención de mentir y ocultar la verdad. ¿Sí? Esto es importante que lo destaquemos. Y cuando nosotros valoramos el testimonio de estas personas, debemos indicar o debemos tener en cuenta, o de alguna forma inferir, que el miedo a ser mienta. O algún deterioro cognitivo puede hacer que alguien mienta. ¿A qué me refiero con el deterioro cognitivo? Si la persona tiene un deterioro de memoria, pero la persona quiere agradar, quiere complacer a su interlocutor, el evaluador, porque está y sensiblemente está siendo bien atendida, este factor de deseabilidad, y esto no se toma en cuenta y lo hemos explicado muchísimo nosotros en algunas audiencias, cuando la persona quiere agradar y eso no está mal y no tiene una intención la persona quizás no recuerde lo que está sucediendo por el deterioro cognitivo y esa laguna mental la rellena con cualquier cosa que se le ocurra en ese momento, ¿no? Eso no es una mentira, pero la validez del testimonio está cuestionada en ese aspecto. Y eso tiene que tomarse en cuenta. ¿Cómo lo tomamos en cuenta? No evaluando 2 veces genera un cansancio en la víctima, pero hay protocolos especializados que nos permiten a nosotros cruzar el comportamiento no verbal, ¿sí? Cómo es la expresión de la emocionalidad, cómo es el comportamiento, más lo que nosotros hemos conseguido en la evaluación con esta persona. Esto es un conglomerado de cosas que se deben ser analizadas por completo y que no solamente dependen del ojo del psicólogo. El trabajador social tiene acceso a una información vital de la persona y está preparado para acceder a ella de mejor forma que yo, por ejemplo. Y el trabajador social tiene técnicas y formatos de evaluación y protocolos de evaluación que le permiten obtener información valiosa para el investigador, que por supuesto son sumatorias a lo que el psicólogo ha conseguido. Y si a eso, por supuesto, le sumamos lo que el resto del equipo de investigación está estableciendo, entonces tenemos una radiografía un poco más completa de lo que pasa con la víctima, doctora Yoconda. ¿Qué ha sucedido? Que a veces el psicólogo se le solicita de forma directa, usted me evalúa a esta persona y me entrega el informe a los 3 días, y este psicólogo al cual se le solicita esto no se comunica con el trabajador social porque no lo conoce o el trabajador social pertenece a otro departamento o a otra unidad.
no tiene comunicación con el investigador principal, el fiscal no le informa las características del caso y por lo tanto el contexto del caso está velado. Muchísima información que para nosotros es importante poder hilvanarla con los hallazgos de nuestro abordaje, quedan por fuera. No es posible, y yo siempre lo he criticado, que se sostenga una decisión judicial solamente sostenida en el informe psicológico, que como se los expliqué el sábado en las jornadas multijurídicas, es inferencial, es de orientación y no de certeza. Las certezas las dan las criminalísticas de campo, donde no hay duda en cuanto a la medición de los datos conseguidos y que han sido, por supuesto, preservados durante el proceso de investigación. Pero la variabilidad de la víctima debe respetarse también. Una persona que yo entrevisto, recién registrada por el delito, no va a tener sus procesos cognitivos de la misma forma y conservados que cuando yo le entreviste 2 días después. ¿Cuál es la urgencia entonces? Usted me la entrevista ya porque el delito acaba de suceder y entonces hay una fantasía de que entonces está sellada mayormente en la memoria de la víctima los hechos sucedidos. No necesariamente es así. Una víctima que está impactada por el delito, que está dolorida, que no sabemos si está bajo los efectos de cualquier sustancia, que no está alimentada. Vamos a poner un ejemplo, una víctima de un secuestro, víctima del delito de trata. Viene llegando del avión, la bajan del avión, la meten en el cuartico hasta que llegue la gente con el despacho fiscal, la montan en el carro, la llevan al despacho fiscal para ser interrogada. Error, nosotros entrevistamos a las víctimas, no las interrogamos y no le permitimos ni siquiera hidratarse, comer o descansar. El testimonio de esta persona va a estar interferido por su propio proceso de victimización. Así yo sea el mejor de los psicólogos obteniendo información, esa información está interferida por esos sucesos que están allí que no fueron controlados. Entonces hay muchísimas cosas por hacer, doctora Yoconda, para poder preservar que el testimonio sea lo más fiel posible a la descripción de lo que sucedió en el momento de la victimización. Yo lo dije, es un trabajo complejo, no es un trabajo mágico, un informe que se hace en 2 horas o 3 horas después de aplicar pruebas psicológicas que no miden lo que pretendemos medir en relación al delito, un informe que se hace apurado y que no tiene contexto con el resto de la parte de investigación, promueve un sesgo cognitivo a la persona que va a tomar la decisión. Y eso es muy, muy, muy lamentable, porque si la decisión se basa solamente en una sola visión, o sea, estamos tapados como unas gringos allí con la visión nada más del psicólogo, bueno, la posibilidad de que no se haga justicia es bastante amplia. No sé si le respondí, doctora Yoconda, o está conforme con mi respuesta. Gracias, doctor, gracias. Solo que me quedó la duda si se está llevando a cabo los 3 informes psiquiátricos. No lo sé, no lo sé, porque yo tengo 8 años que no estoy en el Ministerio Público. No sé cómo están procediendo en este momento. Supongo que no, porque hay un déficit importante de profesionales de la psicología en el Ministerio Público. ¿Y cómo lo sé? Porque siempre hay, por supuesto, una solicitud constante a algunas otras instituciones, incluidos también a los gremios psicológicos, para que apoyemos en las evaluaciones, en los abordajes. Eso me hace pensar, inferir, no voy a hablar de seguridad, de que hay una probabilidad de que los abordajes de evaluación no se estén haciendo de la manera o de acuerdo al protocolo de la manera correcta. Y eso tiene incidencia y tienen que tomarlo en cuenta. Si usted tiene un psicólogo que tiene que evaluar ese mismo día a 5 víctimas o a 6 víctimas y que tiene que hacer los informes al día siguiente de las 5 víctimas, ahí va a haber errores. Va a haber error humano, porque no es posible entonces aproximarse de manera objetiva y concisa a 5 personas al mismo día, sobre todo cuando los delitos son muy parecidos o están en la esfera de delitos graves a gravísimos. Tiene que haber un espacio refractario para que el psicólogo pueda analizar de manera correcta su experticia, su devolución pericial y no una eterna carrera de tener una sumatoria de cosas por evaluar que son expedientes y no personas, porque así tienden entonces a percibirse cuando suman la lista de personas a ser evaluadas. El psicólogo se protege de cierta forma inconscientemente y bueno, mecánicamente empieza a evaluar a 10 personas que tiene entonces en la mañana y a 15 que tienes en la tarde. Allí va a haber error, lamentablemente. Yo soy muy sincero y soy muy humilde para decirlo. A la orden, doctora Yoconda. Si alguien más quiere intervenir, aquí está Elizabeth Gutiérrez. La doctora Elizabeth, Tiene la palabra. ¿Cómo está, doctora?
Saludos. No le escucho, tiene el micrófono apagado. Ya, doctor. Buenas tardes. Ok, ahora sí. Primeramente quiero darles las gracias por la invitación y por tan brillante presentación, y respondo un poco la pregunta de la doctora Yoconda. De hecho, en mi trabajo de mi tesis doctoral que estoy montando, donde usted forma parte de mi equipo, le puedo responder a la doctora Yoconda, y lo utilizo yo mucho como estrategia, ¿no? El tema es que no sé a quién tengo en el público, ¿no? Si hay abogados, es lo que me quiero referir. Yo soy abogado penalista. Sí, hay. Yo soy abogada penalista, doctor Víctor, y tengo por costumbre, como ya yo sé que ustedes logran por el acúmulo de trabajo, por la ley, por X, Y o Z, ustedes logran hacer solo una experticia psicológica. Yo utilizo la estrategia de la experticia complementaria. Le hago la pregunta al doctor Víctor Manuel. Doctor, ¿sería usted tan amable de responderme cuántas evaluaciones le hizo usted a Elizabeth Gutiérrez? Le hice una sola. Y con una sola evaluación, doctor Víctor, ¿usted puede determinar el alcance del daño psicológico? No, con una sola no es suficiente. ¿Cuánto sería que usted necesitaría para evidenciar efectivamente si hay un maltrato psicológico? Mínimo 3. Con ese dicho del experto, porque el experto en el juicio del proceso penal en Venezuela es un tercero de buena fe, él no tiene interés en nada. Él va como apoyo profesional para el juez, el fiscal y la defensa, los que estamos allí. Yo la pido como prueba complementaria y solicito que se practique nuevamente otra experticia psicológica, sea Víctor Manuel, sea Pedro Gutiérrez, sea quien sea, a los fines, y me gusta mucho el aporte que dejó usted aquí en Nueva Esparta sobre su ponencia el sábado, y allí estaban jueces fiscales de violencia de género, porque ellos lo tienen como una prueba reina de que la declaración del psicólogo es una prueba de certeza. Para mí usted es una prueba de certeza, doctor Víctor, con mucho respeto se lo digo. Si usted hizo las 3 experticias, y en las 3 experticias usted logró, y tiene un informe que ya lo acabo de ver, lo acabo de descubrir, que ustedes necesitan tiempo para evaluar a esa persona, porque con una sola entrevista, en una entrevista de media, no es suficiente. Entonces la estrategia del abogado, que es astuto, que es diligente, es pedir la experticia complementaria, porque la experticia complementaria ayuda al juez a que esta prueba que ya yo tengo aquí se pueda ampliar nuevamente con un profesional de la talla de usted u otro. Por otra parte, mi intervención iba a preguntarle, que el sábado tampoco tuve oportunidad, porque verdad que esas jornadas estuvieron demasiado buenas. Sí. La incidencia no solamente desde el punto de vista psicológico, y le comentaba yo allí, es el aspecto de las emociones. ¿Cómo influyen las emociones? Y yo me presento como víctima ante usted, porque usted me gritó, porque usted me vejó, porque usted X, Y o Z. Pero ¿hasta dónde eso es cierto? Si yo tengo un descontrol hormonal, y lo estoy haciendo ahorita en mi trabajo doctoral, y ese cúmulo de emociones y de hormonas me predisponen, y no es Elizabeth Gutiérrez la víctima, sino es Víctor Méndez, víctima de Elizabeth Gutiérrez, solo que como hay un vacío legal, que no se hace una evaluación endógena de cómo están mis hormonas, cómo está toda esa parte hormonal que tenemos todos los seres humanos, pero hay unos que tienen más predisposición por la diabetes, la hipertensión y otras características, problemas hormonales como la tiroides, predisponen al sujeto activo para el delito, porque entonces no sabemos si efectivamente la víctima es la que tenemos al frente o es el que está presentado en el tribunal como victimario. ¿Qué piensa usted al respecto, doctor? Mire, esto es interesante también, porque a veces tenemos la idea y la fantasía, y esto es un sesgo cognitivo que tiene el jurista también. Qué bueno estas preguntas, porque yo lo voy a llevar todo al rango del núcleo de mi exposición, ¿no? Que piensan que las emociones comandan. Mire, nosotros las emociones no podemos controlarlas, y se los voy a decir con toda la responsabilidad del mundo. Lo que nosotros controlamos son las conductas asociadas a las emociones. Así de sencillo. Las emociones están allí, tienen una función biológica, tienen una función de protección, tienen una función de adaptación para el ser humano, pero no las podemos controlar porque hay una cantidad de eventos bioquímicos, ¿sí?, bioeléctricos asociados al comportamiento que están relacionados directamente con las emociones. Ahora, ¿qué podemos controlar? Por aprendizaje, por ajuste social, por construcción de determinantes propios de la socialización, nuestras conductas
sociedad de emociones. Yo puedo estar molesto con alguien y puedo entonces controlar mi conducta de golpear a esta persona. Pero la molestia no se termina, la molestia está allí todavía, latente. Lo que he evitado yo es la operacionalización de la molestia en términos de conducta agresiva. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces llegan víctimas y son víctimas, pero tienen recursos psicológicos tan conservados y tienen recursos psicológicos tan extraordinarios y hay tan poco deterioro en sus estructuras mentales y cognitivas que a los ojos del que tiene el sesgo no es una víctima. Entonces, porque una persona tiene control de sus conductas asociadas a las emociones, se expresa de forma comedida, tiene buena dicción, cognitivamente presta atención, es una persona que ha mantenido, por supuesto, cognitivamente un proceso de comunicación efectivo, uno diría, bueno, no se ve tan afectada. Es dudoso entonces que esta persona venga con un discurso de victimización cuando conductualmente no está expresando nada o emocionalmente no hay nada que me haga a mí creer o pensar de que es víctima. Eso es un sesgo cognitivo, porque cuando yo entonces aplico la evaluación y soy bastante acucioso en la evaluación, me doy cuenta que los recursos psicológicos de esta persona están totalmente conservados, inclusive a veces están más conservados que los nuestros. Y entonces yo debo destacar de que la conservación o el no deterioro de los eventos cognitivos y los procesos psicológicos de esta persona no pueden disminuir la gravedad del delito cometido sobre ella y tampoco disminuyen la responsabilidad del agresor, porque el agresor actúa con una intención de daño. Y yo les explico a ustedes que la intención es dudosa o es dudable cuando hay un trastorno mental grave que fragmenta la percepción de la realidad y le quita conciencia al perpetrador del delito. Pero mientras haya conciencia del acto y haya planificación, la responsabilidad está allí. Entonces, una víctima con recursos psicológicos conservados, no deteriorados, que mantenga un control conductual de sus emociones, no la hace menos víctima y no hace menos victimario ni menos grave el delito que se cometió sobre ella. Cuando el juez comprenda estas cosas, entonces verá con buenos ojos y por supuesto se sentirá bien porque tiene una persona al frente que está buscando justicia y tiene una mayor probabilidad de conseguir un objetivo de calidad de vida. Y esto es importante. Nosotros debemos destacar esto porque las víctimas que tienen recursos psicológicos conservados tienen mayor probabilidad de emprender en la búsqueda de calidad de vida. Y esto es el camino para la reparación completa que el Estado debe establecer para esta persona. Y no entonces señalarlo, indicar, mira, usted no parece tan víctima porque usted está muy bien vestida, muy bien aseada y usted habla muy bien, usted no pierde el control nunca aquí, yo no la veo llorando nunca aquí, y sobre todo frente al agresor, una persona que tiene unos recursos psicológicos totalmente conservados y eso se respeta. Ahora, ¿quién tiene el deber de explicar que esto es así y que no conlleva entonces a una duda en el testimonio de esta persona? El perito psicólogo, nada más y nada menos que él. Entonces, por el perito psicólogo no está preparado para poder reconocer, porque también tiene un sesgo cognitivo con relación al comportamiento posible de la víctima, porque ve muchas películas en Netflix y no estudia mucho en relación a cómo ha evolucionado el abordaje o la evaluación psicológica, tenemos un grave problema. Hay evaluaciones que se establecen en menos de 20 minutos gracias a los recursos conservados de la víctima. Y hay evaluaciones que pueden extenderse hasta 3-4 días porque si hay un deterioro cognitivo que no le permite a la persona reconocer los estímulos, recordar los estímulos o mantener la atención fijada, entonces nosotros, sin desespero, y eso hay que explicárselo al fiscal, debemos adecuar el proceso de investigación a el establecimiento o el reconocimiento de cómo se encuentran de conservados los recursos de respuesta de la víctima. Si nosotros la apuramos y le imponemos la evaluación porque tenemos un apuro procesal y no respetamos que la víctima quizás tenga algún deterioro cognitivo, entonces la vamos a penalizar en la evaluación. Esto es muy, muy importante. Lo otro, mi doctora, es que si una persona es compelida a cometer un delito por un desbalance bioquímico y no existe en esta persona una fragmentación de la conciencia de la realidad, sigue siendo responsable. Es decir, la bioquímica de la psicopatía. Yo puedo establecer que hay una gran cantidad de neurotransmisores que faltan o están en demasía en la dinámica bioquímica del psicópata. Eso no le resta responsabilidad porque él puede planificar fácilmente y puede tener conciencia del daño que establece sobre la otra persona. Y por supuesto, como esto es algo egosintónico, todo psicópata se siente bien ejecutando el daño sobre la otra persona. Y eso le suma, por supuesto, gravedad a su responsabilidad como delincuente en este tipo de actividades. ¿Le respondí, mi doctora Elizabeth?
Buenísimo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Por aquí hacen una observación Ajá. donde dicen, bueno, los sesgos comienzan desde los órganos receptores de denuncia. De allí la Sí, importancia de comenzar a denunciar por violencia institucional, sí. por la negativa. Y a psicoeducar a Es correcto. todo funcionario que trabaje en órgano receptor de denuncias, porque a veces por Por no desconocimiento, recibir, o a sea, veces por fíjate, ignorancia. es correcto. Cuando, por ejemplo, nosotros en el Centro de Clínica Jurídica tenemos muchísimos casos de violencia. Ujú. Y hay muchísimas personas que nos dicen, yo no voy a ir a denunciar, porque si no es que termino yo siendo la culpable de todo, porque no denuncié a tiempo, porque yo denuncié, provoqué al agresor, bueno, entonces no, simplemente no te toman la denuncia y bueno, allí comienza Comienza todo el esto, problema. ¿no? Claro, claro. Entonces una de las cosas, sobre todo, que ahora tenemos también que, y eso es hace mucho tiempo, la violencia también puede ser psicológica. Y la Sí, violencia psicológica no te va a dejar rastros en el cuerpo de que te dieron unos golpes o te y fracturaron un puede brazo, te ser, sacaron un y diente. puede por omisión de conducta. Mucha gente piensa que la acción directa o la acción operativa genera el daño. La omisión de conductas también genera daño psicológico. El dejar de hacer Es cosas, el correcto. aislar, Ujú. el no emitir una conducta a tiempo para poder, por supuesto, apoyar o darle respuesta a una persona puede generar daño también. Es muy complejo. Tenemos mucho por hacer, tenemos mucho que aprender, pero bueno, Aura, tú sabes que nosotros siempre estamos dispuestos a apoyarte en lo que tú te plantees con relación a este tema. Bueno, cuando yo les comenzaba, cuando comencé y di la bienvenida a las personas que estaban acá, les comentaba que una de nuestras iniciativas son los programas de formación. Específicamente los programas de formación van dirigidos a educar, a informar. Las personas, es increíble ver la cantidad de personas que por no estar informadas, pues no denuncian, ¿no? Y tú estuviste, Víctor, en nuestra investigación del diagnóstico de acceso a la justicia en Venezuela. Sí, Nosotros hicimos unos foros con unos focus group, como llaman, grupos focales, con personas de la comunidad, con profesionales, con abogados, en este caso tú como psicólogo, con funcionarios y funcionarios, y nos dimos cuenta, bueno, de que muchísimas de las personas, y lo que denuncia la comunidad de manera masiva prácticamente es, bueno, es la desinformación. ¿Por qué? Porque muchísima gente de la comunidad te dice, no, bueno, nosotros sabemos que le metan un empujón a la señora o le peguen unos gritos de vez en cuando, o el señor llegue rascado y le empuje. Bueno, eso no está mal, pero delito no es. Tú dices, bueno, claro que es un delito, pues. la Entonces, normalización de la violencia. es correcto. Entonces, Sí, y la otra cosa, como yo te decía, no es violencia contra la mujer nada más, es violencia intrafamiliar, es sí, violencia contra los ancianos, es violencia contra los niños, es violencia contra todas las personas que están en ese núcleo familiar, que además se incrementó a raíz de la pandemia, porque la sí. gente se vio encerrada con el agresor, ¿no? Y entonces tú cuando hablas también con los niñitos en el colegio, que ellos creen que venga el profesor y te mete un coscorrón, o que te den un pescozón, o que te digan un insulto, eso no es violencia. Mira, que el Y si es, profesor agarre un niño que sea muy inquieto y lo coloque en el medio del salón, al frente de todos los demás, eso es señalarlo y de alguna forma estigmatizarlo. Eso es violencia. es Eso es correcto. violencia. Yo lo explicaba en estos días a una colega que le mandaron a evaluar al niño. ¿A quién te lo mandó a evaluar? La maestra. Y la maestra es psicólogo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el motivo de consulta? ¿Dónde saca ella que tiene que ser evaluado el niño? Porque cuando tú le pasas la evaluación, ella lo va a señalar y va a decirle a todo el mundo que ese niño pasó por el psicólogo y qué va a hacer el resto de los niños. Esto es muy Es correcto. delicado. Es Muy, 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 delicado. muy delicado. Entonces, una acción errada por falta de información o por desconocimiento genera efectos perniciosos en la víctima. Y eso nosotros tenemos que reconocerlo. Nos falta mucho por formarnos, por capacitarnos, por psicoeducarnos, por reconocer las leyes. Yo lo decía el sábado, Aura. Si usted quiere ser psicólogo forense, usted tiene que saber de leyes, usted tiene que saber hablar con un abogado y darse a entender con un abogado y que el abogado lo comprenda. Y usted debe comprender lo que el abogado le está solicitando. Porque si no, usted entonces su trabajo va a ser totalmente árido, estéril con relación a lo que va a aportar a la víctima.
y crear eso, Víctor, que siempre hemos hablado, los grupos multidisciplinarios. Sí, Es decir, que haya abogados, haya psicólogos, haya trabajadores trabajador sociales. social, sí. Porque nosotras normalmente, digo nosotras porque el equipo de clínica jurídica prácticamente está conformado por mujeres, muchas veces somos psicólogos. O sea, hay muchas veces que la gente se sienta aquí y lo que quiere es que la oigamos, nada más. Entonces, muchas veces le damos la orientación, pues tenemos muchos años trabajando en eso, pero obviamente necesitamos de personal calificado, o sea, necesitamos dónde mandar a esa Claro. persona, un psicólogo que esté capacitado, un trabajador social, y lamentablemente, bueno, yo creo que, no sé en Caracas si sigue funcionando la ONAI, o algún sitio donde Bueno, tú me recomiendes, yo pues. espero que sí. Ahora, yo espero que sí. Yo siempre tengo esperanza de que las instituciones donde yo he pasado estén todavía activas y estén estableciendo y cumpliendo los programas, sobre todo eso, porque tú puedes tener entonces activa la institución, pero no tienes personal calificado y no estás aplicando los programas. Entonces estás haciendo cualquier cosa allí, no tiene sentido entonces que esté funcionando. Y eso es una Y de el las cosas problema es lo que tú complicadas. decías, ellos invierten en la infraestructura, contratan a la gente, y después que tienes todo armado, te dejan que se mueran. Entonces, o sea, Sí, no se hay acabó el continuidad, programa. no hay continuidad en el programa. Por aquí me están haciendo una pregunta en el chat. Sí, Por favor, ¿puede repetir su comentario sobre el hecho que los maestros... Ajá. Un maestro de aula, por supuesto, es el primer observador. O sea, son los ojos de todos nosotros porque son el que tiene contacto con los niños y las niñas casi todo el día en el salón de clases. Puede reportarle al equipo profesional del colegio, que debe tenerlo, tanto privado como del Estado. Yo me sorprendo de tantos colegios privados que no tienen equipo multidisciplinario de orientación y psicología. Me sorprende mucho, eso me sorprende muchísimo. Bueno, el maestro debe reportar, porque debe tener una bitácora de reporte conductual a este equipo, cuál es el comportamiento del niño, pero no debe referirlo a evaluación psicológica, porque el maestro no está calificado para poder observar y hacer diagnóstico previo de la presencia o no de algún trastorno que deba ser abordado psicoterapéuticamente. Esto preocupa mucho a los padres cuando el maestro dice, me lo llevas al psicólogo porque ese niño es muy tranquilo. Los papás se preocupan y dicen, bueno, mi niño tiene algo, mi niño tiene algo, y lamentablemente en Venezuela se tiene la idea que ir al psicólogo es una penalización. El niño que va para el psicólogo en el colegio está penalizado, es porque se porta mal, porque es inadecuado. No, la gente no va al psicólogo por eso, va al psicólogo por otras razones. Entonces hay que ser muy cuidadoso en hacer la referencia al propio equipo del colegio y que sea el propio equipo del colegio el que mediante un diagnóstico claro, ¿sí? Para eso están preparados, es su área, pueda derivar o no el niño o a la niña o al adolescente a un especialista de la salud mental. Hacer una derivación sin tener claridad acerca del diagnóstico o de la sintomatología es posiblemente marcar o estigmatizar a una persona que quizás no tenga nada, porque los niños entre los 5 y 8 años son echadores de broma porque en su estadio del desarrollo tienen que serlo. Pero la fantasía de todo maestro es que los niños estén todos en el salón calladitos sin hacer bulla. Un niño que esté en un salón de clase entre 5 y 8 años, que esté calladito sin hacer bulla, es un niño que posiblemente esté enfermo y haya que entonces abordarlo, porque evolutivamente no se está comportando como se espera de comportarse. Así que ojo con esta referencia super express que a veces hacen a los psicólogos y a las psicólogas sin tener claridad acerca de la sintomatología. No tienen por qué tenerla, para eso está su equipo multidisciplinario en el colegio. Así que ojo con esto. no sé si alguien más tiene alguna pregunta para Víctor. Bueno, si no, como les dije, nosotros estamos grabando este foro. Vamos a generar un link y luego se los haremos llegar y les mandaremos la información por las que ustedes mismos nos proporcionaron de dónde Claro. pueden conseguir los datos de este foro, ¿no? Porque entendemos, yo le comentaba a Víctor y a Aymara que nosotros normalmente hacemos esto a las 5 de la tarde, ¿no? Porque la mayoría de la gente que está con el centro de clínica jurídica, la gente que atendemos, trabaja, ¿no? Y ese es el horario en que las personas están libres y pueden conectarse. Nosotros normalmente lo hacemos, muchas veces hacemos foro chat y bueno, le digo a Víctor que hemos tenido conectadas más de 150, 160 personas. En algún momento llegamos a tener conectadas hasta 200 personas. Entonces, bueno, dentro de toda la pandemia nos enseñó que tenemos medios digitales que podemos utilizar
que nos podemos conectar de esta manera, no solamente las personas que estamos en Caracas, sino las personas que están en el interior, incluso las personas que están fuera del país, ¿no? Entonces, estos medios que aprendimos a usar, pues vamos a capitalizarlos. Aquí les dejé en el chat información sobre el centro de clínica, ahí están nuestras redes sociales, están nuestros números de teléfono. Y bueno, ya saben que en las redes sale todo lo que nosotras hacemos. Ya les hablé al principio que prestamos servicio jurídico gratuito a grupos vulnerables, porque en este caso nosotros siempre poníamos personas de escasos recursos, pero resulta que dentro de los grupos vulnerables no solamente están las personas de escasos recursos económicos, también están los niños, las niñas, los adolescentes, los ancianos, los minusválidos, las mujeres y bueno, la comunidad LGTBI, todas esas personas que de una u otra manera son como son discriminadas, ¿no? Entonces, pues nosotros dentro de nuestras 5 iniciativas, además del servicio jurídico, tenemos una unidad de conciliación, tenemos una defensoría de niños, niñas y adolescentes, adscrita aquí a Libertador, tenemos el voluntariado de derecho y además tenemos los programas de formación y con base a esos programas de formación hacemos constantemente foros de este tipo, informativos y educativos. Y bueno, Víctor lo sabe, Víctor se está trabajando con nosotros en estos foros desde hace muchísimos años. Y entonces, bueno, si no les importa, los tendremos en nuestras bases de datos para que cuando hagamos foros de este tipo, pues nosotros enviarles la invitación y el que esté interesado, bueno, pues puede acceder al foro, webinar o en caso de que sea presencial, pues yo les diría que es presencial o de manera híbrida, porque también lo podemos hacer híbrido, pues para poderlo invitar. Si nadie más tiene nada que preguntar, le agradezco profundamente a Luz Aymara que se tuvo que retirar un poco antes porque ella comentó que ella todos los miércoles a las 4 de la tarde tiene un foro de emprendimiento. Y bueno, a Víctor que no está en la Universidad Católica, pero es como si lo estuviera, yo lo considero a él parte del Centro de Clínica Jurídica porque siempre está dispuesto a colaborar con nosotras. Muchísimas gracias a Víctor, muchísimas gracias a todos. No vale, totalmente. Gracias a ti, gracias por la invitación siempre, Aura, y gracias a todas las personas que estuvieron presentes hoy, que preguntaron. Es que importante es preguntar, de verdad que eso es una de las cosas que nos permite a nosotros avanzar. No asumir, no suponer, sino preguntar y salir de dudas, porque esto nos permite tener más claridad sobre lo que estamos nosotros tratando de hacer. Siempre es un placer acompañarte, Aura, en lo que me convoques. Tú sabes que yo voy a estar allí acompañándote en relación a mi temática de la psicología. Perfecto, chévere. Muchísimas gracias a todos. Igualmente. Un placer haber compartido con ustedes y bueno, hasta la próxima que esperemos que sea pronto. Pronto. Chao. Feliz tarde para todos. Feliz tarde.